Dios le bendiga, mis amados hermanos, Dios le guarde. Mi nombre es el pastor Joel Vega, director y profesor de esta universidad, la Universidad Teológica y Psicológica de América. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios por esta gran oportunidad que Él nos brinda. Hoy vamos a dar inicio a la asignatura Período intertestamentario. Período intertestamentario. Amén. Aquí estamos en la República Dominicana. Le damos gracias a Dios por cada estudiante, por cada persona que por este medio de YouTube, nuestro canal, pueda prepararse. Amén. En la palabra del Señor. El período intertestamentario. Desde Nehemías hasta la persecución de Antíoco Epífanes, del año 400 al año 168 antes de Cristo. Recuerde, hermano, que los números van bajando. 400, 399, 398, 300, 200, 100, 50, hasta llegar al cero, que es el nacimiento de Cristo. O sea, los años van bajando. Eso es como en la regla numérica, que los años en la izquierda van bajando y en la derecha van subiendo. Entonces, esta asignatura trata de este periodo de silencio que hubo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, ese periodo que no hubo profeta ni que hablara ni que escribiera de parte de Dios. En el área de escribir le llaman periodo intertestamentario porque no hubo quien escribiera testamento. Y en el área palabra hablada de Dios, le llaman periodo de silencio porque no hubo profeta que hablara eh, en- por medio de Dios. Vemos que es el mismo periodo, aunque hay una pequeña diferencia. Cuando Juan el Bautista viene a predicar su evangelio, se rompe el periodo de silencio, porque ahí empieza Dios a hablar en el tiempo de Cristo, ya se rompió el periodo de silencio. Pero el periodo intertestamentario sigue un poquito más hasta que Marco o Mateo escribiera su evangelio. Digo Marco o Mateo porque hay discusión cuál fue primero. Entonces, tanto en el periodo de Cristo como en el periodo de Juan, se rompió el periodo de silencio, pero siguió todavía el periodo intertestamentario. No hubo profeta que escribiera de parte de Dios hasta que inició eh, Mateo o Marco su testamento. Amén. Esta asignatura, el autor de este libro que vamos a usar, el autor William Smith. Amén. ¿Qué es el periodo intertestamentario? El periodo intertestamentario, también conocido como los 400 años de silencio, es la etapa histórica crucial que transcurre entre la finalización del Antiguo Testamento, aproximadamente en tiempo de Nehemías y Malaquías, y el comienzo del Nuevo Testamento con el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Este lapso de tiempo de aproximadamente 4 siglos, durante los cuales no se registran nuevos libros proféticos inspirados por Dios en el canon bíblico. No hubo quien escribiera de Malaquía a Mateo, no hubo quien escribiera de parte de Dios. Se escribió mucho. Ahí vemos los libros apócrifos, los libros inspirados que se escribieron ahí. También escribió este gran teólogo, Josefo, también escribió, pero no fue una palabra inspirada de parte de Dios. El periodo es el silencio profético, no hay nuevos escritos inspirados por Dios, una aparente pausa en la revelación directa. Dios sigue obrando, aunque no hay profecía escrita, la providencia divina continúa dirigiendo la historia, preparando el camino para el Mesías. Claro que sí. No hubo profeta de Dios que hablara ni escribiera, pero Dios siguió protegiendo a su pueblo, porque cuando se cierra el periodo, ya están los medo-persas gobernando. Y tanto en el imperio medo-persa, como el imperio griego, como el imperio romano, que es cuando empieza a escribir de nuevo,
Mateo, Marco, Dios obró y protegió y cuidó a su pueblo. Amén. Aunque uno no vea a Dios muchas veces, como lo queremos ver, como Elías en el fuego, en el terremoto, en el viento recio, pero Dios está obrando. Amén. En el silencio, en el silbo apacible, cosa que a Elías lo sorprendió. Fundamental para entender la situación política, social y religiosa en la que surge el Nuevo Testamento. Claro que sí, porque son periodos diferentes. Cuando Cristo llega, cuando usted ve el nacimiento de Cristo, ya Cristo nace en otro contexto político, religioso, histórico. Amén. Porque, hermano, porque es diferente. La situación política en los medios persas, en el imperio griego, ya el idioma, cuando Nehemías, el idioma era el hebreo. Ya en el tiempo de Jesús, mayormente el idioma del pueblo era el griego, el idioma que Jesús hablaba. Pero también se hablaba entre las casas, entre las familias, se hablaba en hebreo. Pero la lengua del comercio era el griego. Alejandro trató de que todo el mundo conociera hablara el griego. Importancia fundamental del periodo. Este periodo es indispensable para cualquier estudiante de la Biblia, ya que proporciona el trasfondo necesario para comprender plenamente los eventos, personajes y enseñanzas del Nuevo Testamento. Sin el conocimiento de estos 400 años, gran parte del contexto de la vida de Jesús y los apóstoles permaneciera oscuro. Claro que sí, porque este tiempo aclara muchas cosas de la cultura y la diferencia de este gran periodo. Sin embargo, vamos a ver cuál es la situación política. La situación política comprende el dominio extranjero de potencias como Persia, Grecia y Roma y sus implicaciones para Judea. Claro que sí. Ya en el tiempo de Cristo, Israel está dividido en Judea, Galilea, Idumea, Perea, Traconite, que se dividió por completo. O sea, es muy diferente el contexto, el ambiente histórico del Antiguo Testamento y el Nuevo. Es muy diferente. Estructura social. Examina la configuración de la sociedad judía, la formación de nuevas clases y tensiones sociales. En este tiempo, hermano, vemos que la creencia judía, el judaísmo, se divide en cuatro partes: fariseos, saduceos, celotes y esenios. Se divide en cuatro partes, cada uno diferente. Los saduceos dirigían el templo, el templo, eran los sacerdotes. Los fariseos dirigían la sinagoga, que eran muchas, lugares de instrucción. Los esenios se apartaron y vivían en comunidades apartadas. Y los celotes, que eran los revolucionarios, los que se levantaban políticamente, religiosamente, militarmente, en contra del Imperio Romano. Aquí vemos que en los tiempos de Jesús, Jesús tenía un Simón Celote, que era de esas partes. Los celotes, que eran, vemos los macabeos, que fueron lo que eh, iniciaron estas revueltas religiosas. Estos elementos culminan en la formación de la esperanza mesiánica, un anhelo ferviente por la llegada de un libertador divino que restauraría Israel y restablecería un reino de justicia, un reino de justicia. Aquí podemos ver, hermano, que vemos la división cronológica del periodo. El periodo intertestamentario puede dividirse en varias fases principales, cada una marcada por el dominio de una potencia extranjera diferente sobre Judea. Judea, ¿por qué se menciona tanto a Judea? Porque en Judea estaba la crema, estaba la parte mayormente judía. En Galilea vivían muchos extranjeros, personas que no eran judíos en Galilea. Le llamaban Galilea de los gentiles, por eso que dijeron
y de Nazaret podrá salir algo bueno, porque Nazaret pertenecía a Galilea, donde se crió Jesús. Pero Jesús, como era de la sangre del linaje de David, María tuvo que ir allá al censo y Jesús nació en Belén de Judea. Judea era la crema judía, donde todos los habitantes eran judíos, pero sin embargo, aquí en Galilea, hermano, de Jesús se crió, eran mayormente gentiles, decían Galilea de los gentiles, porque vivían muchos judíos, muchos extranjeros que no eran judíos, porque eso lo hacía el Imperio Romano para que se pidiera la identidad, y lo hacían los griegos también. Mezclaban los países, lo que influyó profundamente en el desarrollo cultural, político y religioso del pueblo judío. Esta primera parte se centrará en las dos primeras fases, el dominio persa y el dominio griego. Jesús nace en el dominio romano, que ya es diferente. Y aquí vemos, hermano, mis queridos estudiantes, vemos aquí cada periodo del dominio de cada imperio, amén, y también aquí podemos ver los años que duró. Del 539 al 331, la base posesílica caracterizada por la reconstrucción y la restauración religiosa bajo la tolerancia persa. Los persas, hermanos, fue bajo el gobierno persa y los medos que le dieron la salida a Israel, a los judíos, para que regresaran a su tierra. Amén. Con este gobierno de los medos y los persas, mayormente sobresalen los persas más que los medos, una alianza para derribar el imperio babilónico. Pero los persas tuvieron más emperadores que los medos. Darío era medo. Y aquí podemos ver, hermano, que en este tiempo se reconstruyó el templo. Amén. Entonces ya vemos que aquí va, algunos años de estos fue periodo de silencio. Porque aquí vemos que del 539 al 331, en ese periodo, gobernó el imperio persa. Amén. Entonces ya del 539 al 400, sí hubo profetas, Nehemías, vemos a Esdras, vemos al profeta Geo, Zacarías, Malaquía, pero en el 400, que fue Malaquía su último profeta, ahí termina por completo este periodo y empieza en año 400 en el imperio persa, el periodo intertestamentario. Amén. Eh, Dominio griego del 331 al 167 antes de Cristo, la era helenística iniciada por Alejandro Magno, que trajo consigo una profunda influencia cultural, una profunda influencia cultural. Y aquí podemos ver, mis amados, que en este tiempo, eh, Alejandro el Grande, Alejandro, le decían Alejandro el Grande, este hombre conquistó, amén, conquistó toda la tierra conocida. Y no tanto conquistó lo que tiene que ver con la tierra, sino su pensamiento. Y ahí vemos el pensamiento griego que sobresale, el pensamiento griego sobresale, amén, en los demás pensamientos. El pensamiento griego es el pensamiento que aún el imperio romano viene, hermanos, ellos no pudieron conquistar esta parte. Amén. No pudieron conquistar esta parte. O sea que el imperio romano conquista Grecia, pero no pudo conquistar lo que ellos venían construyendo en la cultura y el idioma. Amén. Aquí vemos también eh, Independencia Macabea, un periodo de autogobierno judío del 167 al 63, logrando a través de una rebelión contra la opresión helenística. La palabra helenístico viene de Heleno. Heleno era uno de los líderes que acompañaron a Alejandro más tarde
El imperio se dividió en varias partes, amén, varias partes. El imperio, cuando Alejandro muere, el imperio se divide en cuatro, amén. Y esa cultura, la cultura helenística. El imperio romano, del 63 antes de Cristo al 70 después de Cristo, cuando se deriva el templo, ahí termina es este imperio romano, la ocupación romana que culmina con la destrucción del templo. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que en este periodo no hubo profeta que hablara ni escribiera de parte de Dios, pero la mano de Dios siempre estuvo obrando en este periodo, el periodo intertestamentario. Desde el último profeta que, que escribió y predicó hasta el primero del Nuevo Testamento que escribió o habló o profetizó. Judea bajo el dominio persa. Tras el edicto de Ciro, los judíos regresaron del exilio babilónico y se establecieron nuevamente en Judea bajo la soberanía persa. Este periodo fue un periodo para consolidar la identidad judía y la reconstrucción en sus instituciones religiosas. Israel regresa a su tierra, amén, regresa a su tierra y ve en Israel que está muy mezclado. Recuerde que tenían 400 años fuera, amén, 400 años fuera de su tierra. Y cuando regresan, encuentran a un pueblo, hermano, muy mezclado, de 400 años, se mezcló el pueblo que quedó con lo que trajeron, hermano, y encuentran gobiernos diferentes, un mundo diferente. Y ellos forman entonces su propia ciudad, Judea mayormente, y ahí se establecen mayormente los judíos. Algunos vivieron en otra parte de Israel, como Galilea, como la familia de Jesús, pero no estaba la cultura judía tan fuerte como esto. Incluso en Judea tenían un emperador romano, por ejemplo, en el caso de este hombre, de Pilato. Amén. Israel está dividido en cuatro partes: Judea, Perea, Idumea, Traconite. Amén. Pero la crema judía, donde nació Jesús, que fue Belén de Judea. Gobierno tolerar, el imperio persa adoptó una política de tolerancia. Ellos toleraban, amén, permitiendo a los judíos practicar su fe y construir el templo sin problema. Ellos eran muy permisivos, amén, en cuanto a religiosa. Restauración religiosa bajo líderes como Esdras y Nehemías. Se restauró el templo y se enfatizó la observancia de la ley de Moisés. La vida religiosa giraba en torno a Jerusalén y el templo. Recuerde que se construyó el templo bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, amén, y los profetas Ageo y Zacarías, porque Malaquías fue muy después. Ageo y Zacarías, Nehemías fueron contemporáneos y Esdras, amén, en parte, pero Malaquías fue muy último ya. El sumo sacerdote, ante la ausencia de un rey davídico, el sumo sacerdote emergió como la figura central de autoridad política y religiosa, liderando el pueblo. Su relación con el imperio persa, el más fuerte fue Josué, uno que le llamaban Josué, no Josué líder, hermano, sino otro Josué. Transformaciones religiosas. En este tiempo ocurrieron tantas cosas. ¿Cómo cambió el pueblo? ¿Cómo las cosas cambiaron? Transformaciones religiosas. El período persa fue testigo de profundos cambios en la estructura y práctica religiosa del judaísmo, sentando las bases para muchas de las características que se encontrarían en tiempo del Nuevo Testamento. La experiencia del exilio había erradicado definitivamente la tendencia a la idolatría y el pueblo judío se aferró con más fuerza a su monoteísmo y a la ley. El pueblo, hermano, regresó. Amén. Regresó, hermano, el pueblo. Recuerden que no regresó las 12 tribus de Israel, solamente regresó la tribu de Judá, Benjamín y la media tribu de Manasés.
se fundieron y formaron el reino de Judá. Y ese fue el que regresó. Las demás 9 tribus y media fueron llevadas cautiva a Siria. Amén. Y no regresaron jamás. Estos no regresaron. Incluso hay muchos de ellos que fueron a África. Vi la historia que Israel rescató una tribu en la India y está sacando tribus que eran de Israel, de las 10 tribus, y le están haciendo casas, dándole tierra a todas esas tribus antiguas que están en diferentes países, hermanos. Amén. Y eso es una historia bellísima que estuve viendo. Ya han sacado varios lugares en aviones, cientos, miles de personas y lo están llevando a su tierra porque sus antepasados eran judíos. Eso es algo hermoso. Esos son de las 10 tribus de Israel. Y la Biblia dice que todo Israel regresará, que todos regresarán a Israel. Es una profecía bíblica que se está cumpliendo, mis amados. Fin de la monarquía davídica no fue restaurada, lo que llevó a un vacío de poder político y un cambio en el liderazgo en la nación. Todavía no se senta un descendiente de David ahí. Cuando se siente un descendiente de David, vuelve y corre el reloj profético. Amén. Corre el reloj profético. Para que veamos, hermanos, que la Biblia se cumple sí o sí. Amén. La palabra de Dios se cumple siempre. Continuamos. El poder, teocracia sacerdotal. El poder se concentró en el sumo sacerdote y la casa sacerdotal, quienes mediaban entre Dios y el pueblo, administrando el templo y la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Énfasis en la ley. Hubo un renovado interés en el estudio y la observancia de la Torah, la ley, que se convirtió en el pilar de la identidad judía, en el pilar de la identidad judía. Identidad reforzada, el pueblo judío consolidó su sentido de un ser, un pueblo escogido, con una identidad única, separada de las naciones paganas, diferentes a las demás. Amén. Y ahí se fundaron las sinagogas, que eran lugares de instrucción, donde se empezaban a los niños a instruirlo en la palabra, mayormente en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros de Moisés. Alejandro Magno y el amanecer del helenismo. La figura de Alejandro Magno irrumpió en la escena mundial, cambiando para siempre el panorama político y cultural del cercano oriente. Su conquista de Palestina en el 332 marcó el inicio de una nueva era, el helenismo. Fue Alejandro, hermano, quien le puso Palestina a esa región que abarca Israel, pero abarca más países que Israel. Toda esa tierra él le llamó Palestina en honor, dicen, a su mamá, otro a su hermana, otra a una mujer que él tenía, que es la teoría más cercana. ¿Ven? Conquista relámpago. Alejandro eh, derrotó a los persas y anexó Judea a su vasto imperio sin causar grandes estragos en la región. Fusión de cultura, no solo fue una conquista militar, sino también cultural. Alejandro promovió activamente la difusión de la cultura griega en todas las regiones conquistadas. El helenismo introdujo elementos que permearon profundamente la sociedad judía, generando tanto fascinación como resistencia. Este proceso de aculturación tendría consecuencias duraderas. Él conquistó no solamente el país, conquistó la cultura. Y por eso vemos que en el tiempo de Cristo no era el hebreo el idioma oficial, era el griego. En el templo y en las casas comunes hablaban el hebreo, pero el idioma del pueblo era el griego. Amén. La influencia del helenismo en Judea. Judea, hermano,
era la crema, donde estaba, hermano, mayormente todos los habitantes que regresaron de la dispersión. Ahí estaban más judíos que de otros países. Recuerde que él movió de aquí para allá, de allá para acá. Llevó, ejemplo, que lleven 1 millón de dominicanos a Ecuador, 1 millón de ecuatorianos lo lleven a Chile, 1 millón de chilenos a Dominicana, 1 millón de dominicanos a Ecuador y que empieza Venezuela, hermano. Y si hacen eso, llega un momento que la cultura se va perdiendo y se hace más rico también en un sentido porque, porque eso va a hacer, hermano, que se empiecen a ver otros platos, otra forma de ser, otro diseño de casa, la comida, todo, la forma de hablar, la forma de vestir y todo. El impacto de la cultura griega no se limitó a élites, sino que se extendió por toda sociedad, afectando diversos aspectos de la vida diaria de los judíos, tanto la filosofía, hermano. Oiga bien, después que Cristo ascendió al cielo, los apologetas, surgieron los apologetas, que era un grupo de hombres que defendieron la fe de Cristo. Mayormente, esos apologetas no eran de origen judío, eran filósofos de ascendencia griega. Oiga bien, hermano, Judín, Justino Mártir, Policarpo, Tertuliano, mayormente abrazaron el helenismo, la cultura de, griega. Y esos fueron los que más defendieron la fe, no los judíos comunes. Vean qué cosa. Amén. El idioma griego se convirtió en la lengua franca del mundo antiguo. Amén. Para esos judíos que de la diáspora, aquellos que se fueron a otros países, ese era el idioma de ellos. Amén. La filosofía y pensamiento, las ideas filosóficas griegas sobre la razón, la ética, la metafísica, comenzaron y las costumbres sociales, teatro, baño público, otra costumbre griega, se fueron perdiendo eh, muchas culturas griegas. Eh, la Septuaginta, un puente lingüístico, mire, hasta la Biblia la mandaron a traducir, la Biblia de entonces, que era el Antiguo Testamento, o la LXX, LXX 70 en romano. ¿Amén? Uno de los legados más significativos del helenismo para el judaísmo, hermano, la palabra helenismo siempre es con la cultura griega, ¿ven? Cultura griega. Uno de los legados más significativos para el judaísmo fue la traducción de la Torá, que es todo el Antiguo Testamento, del hebreo al griego se traduce. ¿Amén? Mayormente el Antiguo Testamento. La Torá casi siempre se refiere a los primeros 5 libros. Amén. Pero aquí se tradujo todo el Antiguo Testamento para que el pueblo de la diáspora, el pueblo que había salido, pudiera leer la Biblia, porque ese pueblo no conocía el hebreo, hablaban poco el hebreo. Amén. Ese pueblo era un pueblo ya completamente, hermano. En 400 años se pierde la lengua, se pierde completamente, se funde. Amén. Aquí traen ejemplo 100 rusos a Dominicana, un ejemplo, y los hijos van a hablar ruso y español. Los nietos van a hablar un poco de ruso. Ya los bisnietos, tataranietos, en 400 años, ya eso no habla ninguno, habla el idioma ruso, porque se pierde con el tiempo. Ya la tercera generación casi no habla, y los idiomas se van perdiendo con el tiempo. Los idiomas, muchos países, de los que yo dando clase ahora, como Ecuador, tienen otros idiomas. Si hay más mezcla, se deja de hablar esos idiomas por el idioma, por el español. Necesidad de la diáspora. Muchos judíos que vivían fuera de Judea habían perdido el dominio del hebreo y necesitaban las escrituras en griego. Amén, hermano. Como yo lo decía. La palabra Septuaginta significa versión de los 70. 70 traductores, cada quien fue tomado aparte
para que tradujera y después se juntaron todas las versiones para ver cómo habían traducido y exactamente fue la misma traducción. Fue algo milagroso. Amén. Fue algo milagroso. Eh, la Septuaginta no solo fue una traducción literal, sino que en algunos casos reflejó interpretaciones teológicas judías de la época. Aparte de la traducción, parece que tenían unas interpretaciones judías de la época para que fueran mejor conocidas. Preparación para el Nuevo Testamento fue la Biblia de la iglesia primitiva y facilitó la propagación del Evangelio al Imperio Romano porque la lengua era el griego. Roma no conquistó el área lingüística, la cultura griega. Conquistó el imperio, pero no la cultura. La cultura siguió. Desafíos y resistencia del helenismo. Si bien el helenismo trajo consigo avances y oportunidades, también representó un serio desafío para la identidad y la fe judía. La tensión entre la cultura griega, oiga bien, entre la cultura griega y la tradición hebrea se manifestaron de diversas formas, preparando el escenario para conflictos futuros. Vinieron apostasía, sincretismo, que es una mezcla, amén, corrupción y resistencia. La resistencia al helenismo culminaría más tarde en la rebelión macabea. Yo les recomiendo que usted consiga estos libros. Está en la Biblia católica. No son libros antibíblicos, sino son extrabíblicos. Que usted lea Primera de Macabeo. No tiene ninguna contradicción bíblica. Segunda de Macabeo tiene mucha contradicción bíblica y cosas muy raras. Pero Primera de Macabeo y Segunda te lo puede leer, pero léalo como un apoyo no bíblico, sino un apoyo para que usted aprenda. Si usted lee Primera y Segunda de Macabeo, usted en esta asignatura va a aprender bastante. Si usted, repito, si usted lee Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, hermano, usted va a encontrar, hermano, mucha historia. En Segunda Macabeo hay como ficticia, rarísimo, pero verlo desde el punto de vista literario y para que usted vea todas las cosas que pasaron, como Dios obró. Amén. No como una lectura bíblica, sino extra bíblica, no antibíblica, sino extra bíblica. O sea, extra bíblica, algo que no es bíblico ni antibíblico, que no contradice la Biblia, pero antibíblica contradice la Biblia. Entonces, yo les recomiendo, hermano, antes había este como con la Biblia católica para ella, pero ahora usted en internet, usted busca en Google y le aparece, usted lo imprime en el tamaño que usted quiera y usted va a encontrar, hermano, bastante conocimiento del periodo intertestamentario. Continuación del periodo intertestamentario. Este segmento de nuestra exploración del periodo intertestamentario profundiza en los desafíos y transformaciones que enfrentó el judaísmo. El judaísmo era la religión de los judíos implantada por Moisés. Dios le mandó a Moisés a escribir estas leyes, los 10 mandamientos, unas leyes más, para que el pueblo tuviera leyes que rigieran al pueblo. Amén. Desafíos y transformaciones que enfrentó el judaísmo bajo la creciente influencia helenística y el dominio selyúcida. Eh, Cuando Alejandro el Grande muere, 4 generales tomaron el mundo, se repartieron y uno fue Seleuco. Entonces, a los seguidores y al territorio que le tocó a Seleuco, entonces se llaman Seleucidas. Amén. Descubriremos cómo estas presiones externas moldearon la fe y la identidad judía, preparando el escenario para eventos cruciales en la historia bíblica. Esta es una asignatura, hermano, importantísima,
para uno conocer. Ahí surgieron los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, surgieron en este periodo de tiempo. El helenismo y su impacto en el judaísmo, la influencia cultural, la influencia de la filosofía griega, con su énfasis en la razón, la estética, el urbanismo, se extendió por todo el Mediterráneo. Ciudades como Alejandría, Antioquía se convirtieron en centros de pensamiento helenístico, atrayendo a muchos judíos. Ellos querían helenizar. La palabra helenizar es cuando a un judío se le imponía la cultura griega. Amén. Se llama helenizar, eh, cuando ellos abrazaban su cultura. Amén. El riesgo de asimilación, esta influencia representó un serio riesgo de asimilación religiosa para el judaísmo. Porque, hermano, porque cuando ellos regresan de nuevo, ven que ya la mayoría de judíos ya habían asimilado. Y había una división interna. El pueblo judío se dividió. Existían aquellos fieles a la ley de Moisés que resistían firmemente la helenización y los judíos helenizados que adoptaron costumbre y lengua griega, viendo en ello una forma de progreso. Este conflicto de la fe ancestral y la cultura extranjera marcó profundamente el judaísmo en la época, forzando a muchos a reafirmar su identidad y a encontrar un delicado equilibrio entre ambos mundos. Son mundos diferentes. La Septuaginta, un puente lingüístico. Aquí podemos ver, hermano, que la Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Amén. Y esto ayudó bastante. Transición al dominio seleucida. Tras el colapso del imperio de Alejandro Magno, Judea se encontró en una posición estratégica entre los dos grandes reinos helenísticos, los Ptolomeos, que gobernaban Egipto, y los Seleucidas, que gobernaban Siria. Inicialmente, bajo los Ptolomeos, Judea pasó a dominio Seleucida después de la batalla de Panión en el año 200. O sea, ellos son el mismo imperio, se divide en cuatro, como decía, pero estos dos fueron los más fuertes. Se enfrentaron para que Judea pasara a ser a un bando de ellos. En el 200, Judea pasó entonces a los Seleucidas. Gobierno opresivo, a diferencia de la relativa tolerancia de los Ptolomeos, que es el gobierno de los egipcios y esa parte. El gobierno seleucida demostró ser mucho más agresivo. Antíoco Epífanes, su política buscaba la unificación cultural y religiosa del imperio. Antíoco Epífanes fue más seguidor de Alejandro en cuanto a su creencia de helenizar. Amén. Hubo mucha presión para que los judíos, y muchos lo hicieron, se adherieran al culto griego. Hubieron muchas tensiones, muchos enfrentamientos, hermano, muchos muertos. Por eso yo les recomiendo, hermano, que usted lea, hermano, primera y segunda de Macabeo. Antíoco Epífanes, el perseguidor, muchos le llaman el anticristo. Hermano, este hombre fue hasta profetizado, el mismo Satanás encarnado en este hombre. Eso fue la persecución para que se perdiera la identidad judía, hermano. Pero nadie ha podido con el pueblo de Dios ni con la iglesia. Antíoco cuarto o Epífanes, cuyo reinado fue del 175 al 164. Recuerda que los años van bajando, hasta llegar al cero. Amén. Este me persiguió completamente
Oiga bien, Antíoco cuarto, Epífanes. La palabra Epífanes significa manifestación de Dios. Él creía que era una deidad, que él era el mismo Dios. Eso significa Epífanes. Alabado sea el nombre de Dios. Su objetivo, su objetivo es erradicar el judaísmo, la religión judía, desaparecerlo. Prohibición, se parece mucho a lo que hizo Hitler, pero no pudo. Amén. Prohibición de la circuncisión, un pilar fundamental del pacto de Dios con Israel. Prohibición del sábado, abolición de la ley mosaica, imposición de la religión griega. Increíble, hermano. Estas acciones llevaron al pueblo judío al borde de la aniquilación cultural y religiosa, provocando una resistencia heroica. Amén. Este hombre, hermano, quería cambiar toda la cultura y la creencia judía. La abominación desoladora, profanación del templo. El acto más infame y doloroso de Antíoco Epífanes fue la profanación del templo de Jerusalén, un evento que resuena profundamente en la profecía bíblica y la historia judía. Este hombre profanó sacrificio impuro en el templo. Antíoco nos ordenó que se sacrificaran cerdos y animales impuros, según la ley mosaica, en el altar del templo. Este templo, hermano, me refiero al templo que construyó Esdras y Zorobabel, Nehemías, en ese tiempo, que fue antes de este hombre, contaminando así el lugar más sagrado del judaísmo. Dedicación a Zeus, el templo fue dedicado oficialmente a Zeus, Olimpo, e incluso se erigió una estatua de la deidad griega dentro de sus muros, un ultraje sin precedentes. Destrucción de la ley, copia de la Torá, la ley mosaica, fueron confiscadas y quemadas públicamente y su estudio o posesión fue declarado un crimen capital. Este suceso es conocido en la historia y la profecía como la abominación desoladora. Daniel habla sobre él, la abominación desoladora, un acto que llevó a la opresión a su punto álgido y se desencadenaba una feroz rebelión. Y ahí, hermanos, podemos ver que Dios solo Macabeo. Repercusión y resistencia judía. Opresión. Antíoco IV profana el templo y prohíbe cultos. Después va la catalizador, imposición religiosa y violencia, desencana la ira. Después viene la rebelión macabea, lidera la resistencia armada. Los macabeos, una familia hermosa. Primero fue por Matatías, que se llama Martillo. Hermano, lea primera y segunda de Macabeo. Léalo para usted entender bien este periodo intertestamentario. La profanación del templo y la persecución religiosa de Antíoco IV, Epífanes, iluminado de Dios, fueron la gota que colmó el vaso para muchos judíos. La resistencia que había estado gastándose bajo la superficie, gestándose, estalló en una revuelta, la que le llaman la revuelta de los macabeos. Este grupo de hombres, hermano, Dios estuvo con ellos porque libraron batalla, hermano, que era imposible ganarla si no fuera con la gracia de Dios. Imposible hubiese sido. Dios es bueno, su misericordia son para siempre. El despertar de la resistencia, la tiranía seleucida y los sacrificios de Antíoco Epífanes catalizaron una de las revueltas más significativas en el periodo intertestamentario. Chispa de la rebelión, el rechazo a ofrecer sacrificios paganos en la localidad de Modín encendió la chispa de la revuelta. Hermano, un sacrificio de cerdo. Los
judío, Dios le prohibió comer cerdo y él hizo un sacrificio de cerdo. Increíble, hermano. Es algo increíble. Los macabeos, liderados por Matatía y sus hijos, especialmente Judas Macabeo, los judíos se alzaron en una lucha de guerrillas. Victoria inesperada, a pesar de las desventajas numéricas, lograron una serie de victorias sorprendentes contra el poderoso ejército seulésida. Hermano, ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos. Aleluya. La fiesta de Hanukkah, rededicación, amén, y luz. Rededicación, rededicación, templo purificado, un lugar de culto restaurado. Entraron al templo, limpiaron todo, miraron el aceite, una luz que perduró, identidad reforzada, la fe judía prevaleció. Hermano, lea primero de Macabeo, le va a encantar. La victoria de los macabeos culminó en la conquista de Jerusalén y la purificación del templo en el año 164 antes de Cristo. Este evento es conmemorado hasta hoy con la festividad de Hanukkah. Purificación del templo, se retiraron los ídolos paganos y se restauraron los utensilios sagrados. Aquí vemos el candelabro que tiene 9, debiera tener 7. Amén. Milagro del aceite. La tradición cuenta que el aceite consagrado para encender la menorá, amén, ese es un utensilio, suficiente para un día, duró 8 días, el tiempo necesario para producir nuevo aceite puro. Wow. Ven, hermano, un milagro de aceite. Aunque en la Biblia hay milagro de aceite. Amén. El profeta, la viuda. Conclusión de este periodo. Lecciones del periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario, con sus desafíos helenísticos y la tiranía selyúcida, fue un crisol que forjó la identidad y la resistencia del pueblo judío. La prueba, los problemas económicos, hermano, nos ayudan a nosotros a afianzarnos más en Dios y creer menos en nosotros, a afianzar más la fuerza en el Señor que creer en nuestras fuerzas. La Septuaginta, que es la traducción, amén, y la revuelta macabea son testamento de la capacidad del judaísmo para adaptarse, resistir y mantener su fe. Estos eventos no solo son cruciales para comprender el judaísmo, el del segundo templo, sino que también nos proporciona un contexto invaluable para la llegada del Mesías y la formación del cristianismo primitivo, demostrando cómo providencia divina obra incluso en tiempo de gran adversidad. Dios sigue con nosotros. La persecución religiosa y la fidelidad de Dios, porque Dios siempre es fiel. Yo tengo una frase que dice, Dios no paga ni los 15 ni los 30, pero paga. Amén. Dios paga, mis amados hermanos. Es el tiempo que tú tienes esperando en Dios, pero Él está contigo y seguirá contigo en las buenas y en las malas. El período entre los dos testamentos fue una época de inmensa persecución para el pueblo judío. Las potencias extranjeras impusieron castigos severos a quienes intentaban practicar su fe ancestral. Esta opresión no solo buscaba la supresión de ritos y costumbres, sino que también desafiaba la esencia misma de su fidelidad religiosa. El martirio silencioso. ¿Cómo sufrió, hermano, el pueblo judío en este tiempo? ¿Cómo sufrió? Por eso que Cristo llegó en el mejor tiempo religioso, político, geográfico, porque Cristo siempre llega a tiempo. Él llegó cuando ya los romanos eran permisivos, cuando había más caminos que los romanos habían hecho para conectar las ciudades.
económicamente también. Ellos no se metían con la creencia. Amén. Hombres valientes, muchos hombres fueron obligados a renunciar a su fe bajo tortura, enfrentándose a la muerte por defender sus creencias. Mujeres resilientes que demostraron una fortaleza inquebrantable, prefirieron el martirio antes que profanar sus convicciones. Niños inocentes, hermano. Este periodo estuvo marcado por el martirio de hombres, mujeres y niños, quienes con su sangre testificaron su inquebrantable adhesión a la Torá, la creencia judía. Amén. Fue difícil para ellos, pero lograron. Fidelidad y resistencia en tiempo de prueba. A pesar de la brutalidad de la persecución, la fidelidad del pueblo judío brilló con inmensidad. Lejos de sucumbir, muchos encontraron en la adversidad una oportunidad para fortalecer su compromiso con Dios. Las leyes, wow, hermano, las leyes dietéricas se guardaron con mayor celo. La oración se convirtió en un refugio constante. La lectura de la Torah se valoró mucho más que nunca, porque lo hacían escondida, hermano. Oh, gloria a Dios. Dice la Biblia que antes de esto, que Esdras, cuando leyó la ley, hermano, al pueblo, el pueblo oyó. Hoy en día, la prédica de la palabra de Dios, como debe de ser, está desapareciendo. Y la Biblia dice que en los últimos días, la gente tendrá un comezón, deseo de escuchar la palabra de Dios. Y se está viendo mucho hoy en día. La gente quiere la palabra de Dios. La gente quiere, hermano, la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas, hermano, que están diferentes a lo que la Biblia dice. Esta resistencia no solo preservó su identidad, sino que también la purificó, eliminando elementos externos que pudieran comprender su devoción monoteísta. Monoteísta es la creencia en un solo Dios. En este caso, el Dios verdadero, porque está la monolatría, que es la creencia en un solo Dios, pero es diferencia. La idolatría, creencia a varios dios falsos. La monolatría, la creencia a un solo Dios falso. Y está el monoteísmo, que es la creencia a un solo Dios verdadero, a nuestro Dios. El fortalecimiento de la identidad religiosa. La persecución, paradójicamente, no aniquiló la fe judía, sino que la forjó en el crisol de la adversidad. Se consolidó una identidad religiosa más definida, unidad por el sufrimiento compartido y la esperanza de un futuro mejor. Aquí vemos, hubo unidad de la fe, profundización teológica y transmisión generacional. Significado teológico, Dios en el silencio profético. Hermano, Dios, aun cuando Cristo estaba en la cruz, él cayó, hizo silencio. Padre, ¿por qué me he abandonado? ¿Por qué me dejaste? Dijo eso. Pero el mismo Dios, el mismo Padre no podía hacer nada. Amén. Porque Jesús tenía que morir en la cruz, obligatoriamente. Significado teológico. Dios en el silencio profético. El período intertestamentario, a menudo llamado los 400 años de silencio, no fue un tiempo de inactividad divina. Aunque la voz profética tradicional cesó, Dios continuó obrando en la historia, preparando el terreno para la llegada de su hijo. Hermano, lo podemos ver esto en Elías. Elías estaba acostumbrado a degollar, profeta falso, era un hombre, hermano, fuerte. Una mujer lo enfrentó y huyó. Ahí vimos la humanidad de alguien. Yo, cuando él se escondió en una cueva, huyó un terremoto, salió afuera. Aquí está Dios en el terremoto. No estaba Dios. Viento recio, no estaba Dios. Un fuego, estaba Dios.
Dios vino diferente en un siglo apacible. Amén. A veces creemos muchas veces que Dios está ahí, cuando están danzando, brincando, están cantando la gente y están danzando, aleluya, aleluya. Dios puede estar en una prédica, se puede manifestar en una prédica. Dios se manifiesta en tu casa, tú orando, hermano. Se manifiesta con un niño, con alguien que te diga una palabra. Significado teológico, Dios en el silencio profético. Y aquí vemos, hermano, el periodo intertestamentario, a menudo llamado los 400 años de silencio, no fue un tiempo de inactividad divina. No hubo inactividad divina. Dios estuvo ahí. Lo que los macabeos hicieron, hermano, fue algo milagroso. Ningún ejército ha hecho eso en el mundo. Aunque la voz profética tradicional cesó y la voz en cuanto a escritura, Dios continuó obrando en la historia, preparando el terreno para la llegada de su Hijo. Porque cuando Cristo viniera, tiene que haber un escenario, purificación y fortalecimiento del monoteísmo, crisol de sufrimiento. Las pruebas sirvieron para purificar al pueblo judío de la idolatría y las influencias paganas. Identidad consolidada, el pueblo se consolidó. El monoteísmo, hermano, se afianzó y una alianza reformada, se renovada, se reafirmó la relación de pacto con Jehová Dios, Yahvé, el de Israel, en un compromiso más profundo. El pueblo salió victorioso, hermano, de aquí. Cuando Cristo viene, hermano, encuentra una religión judía fuerte, fortalecida. El desarrollo de la esperanza mesiánica. En medio de la oscuridad y la ausencia de profetas, la esperanza mesiánica floreció. El anhelo por un libertador ungido por Dios restauraría el reino de Israel, traería paz, justicia, se intensificó. Se estudiaron con mayor ahínco las profecías antiguas, surgieron escritos apocalípticos que hablaban de la intervención divina. Las figuras del Mesías se convirtió en el centro de las expectativas nacionales y espirituales. Este periodo sentó las bases para una receptividad única hacia la figura de Jesús, cuya llegada sería el cumplimiento de estas promesas antiguas. Preparación para el Nuevo Testamento. Cada evento del período intertestamentario contribuyó a forjar un contexto propicio para la venida de Jesús y la expansión del cristianismo. Nada fue casualidad, todo formó parte de un plan divino, todo formó parte de un plan divino, todo hermano, todo formó plan de un plan divino. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estuvo ahí, hermano. Dios estuvo ahí. Y nosotros entendemos que cuando Dios hace algo, lo hace como debe de ser. Amén. Como debe de ser. Y aquí podemos ver, hermano, cómo Dios fue obrando, hermano, y dando a entender que Él, aunque no lo veamos obrando, Él está ahí. Amén. Él está ahí, mis amados. Amén. Él está ahí. Eh, Aquí, hermano, podemos ver que cada uno de los eh, acontecimientos, cada uno de los acontecimientos fue un evento de preparación, hermano, para lo que había de venir. Fue algo de preparación para lo que había de venir. Y aquí podemos ver, hermano, que nosotros, aunque no entendamos, amén, aunque no entendamos, tenemos que reconocer, aleluya, la importancia de Dios, que Dios es un Dios poderoso, amén. Hermano, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, hermano, que la gracia de Dios esté con uno de nosotros. Aquí terminamos, hermano, esta primera clase y la próxima semana estaremos con la próxima
clase. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano?